Buenos días, hola. Buen día, señora. Buenos días. Empecemos la clase. Hoy vamos a nivelar un poquito lo que es el capítulo 4, que es el tema de algoritmos. Eh, Unos conceptos básicos todavía nos faltan para comprender mejor cómo es que vamos a llevarlos a cabo. Ya, acuérdense que nosotros en este capítulo tenemos el objetivo de construir algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Son una serie de pasos que nosotros tenemos que idealizar, básicamente, idear, tener la creatividad de armar quién va a ser primero, quién va a ser segundo, de tal manera de que esa secuencia de pasos desemboquen en la solución de algún problema. ¿Ya? Ese es el objetivo del tema 4. Entonces, como que nos faltan todavía algunas herramientas para poder comprender qué es lo que vamos a hacer en cada paso. Acá estamos viendo la definición de uno de los elementos fundamentales de lo que es el algoritmia, que son las variables, ¿ya? Las variables son elementos capaces de almacenar información, ¿no? O datos, básicamente, vamos a decir que son datos, que luego son utilizados para poder desembocar en la solución de algún problema, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de variable es fundamental, ya que en ellos depositamos o albergamos datos que luego vamos a ir utilizando a través del algoritmo, y muchas veces la modificación de esos datos a otro va a desembocar en la solución del problema que estamos buscando, ¿ya? Ok. Entonces, primero vamos a aprender a definir las variables con su nombre, ¿sí? Y también vamos a aprender a que existen variables de diferentes tipos, ¿listo? Normalmente utilizamos la numérica, ¿no? Porque almacenamos información tipo de número, ya sea real o entero, pero también existen otros tipos de variables. Vamos a ver cómo se almacena información en ellos. Vamos a decir mejor datos, porque información es cuando transformamos datos, ¿sí? Vamos a ver cómo almacenar datos, cómo tener resultados a través de las variables, y vamos a ver algunos ejemplos de cómo los algoritmos trabajan con las variables durante su secuencia de pasos. Entonces, cuando terminemos este tema, todo el mundo debería saber qué es una variable, cómo utilizarla y cuándo utilizarla, ¿ya? Algo importante a tomar en cuenta es que la variable se va a usar un espacio de memoria RAM, ¿sí? Que es donde va a almacenar el dato, ¿ya? Y bueno, antiguamente nos preocupábamos mucho por ahorrar variables, ¿no? O sea, no usar demasiadas, tratar de usar el menor número de espacio posible en RAM, pero actualmente ya no es más un problema esto, porque las variables realmente ocupan muy pequeños espacios. Ahora, las variables siempre tienen que estar definidas de algún tipo. Eso es también muy importante, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros desconocemos el tipo de variable que le vamos a poner, tenemos que pensar en qué tipo de dato vamos a depositar en esa variable. Si va a ser una numérica real, si va a ser una numérica entera, si va a llevar letras y números. Entonces, eso nos va a ayudar a definir el tipo de variable que es, ¿ya? Hay que recordar que hay un tipo especial de variable que se llama constante, ¿ya? Ese es un tipo especial porque en realidad nace al principio del algoritmo y con un valor que tiene por algún motivo. En este ejemplo vemos que ahí habla de la constante pi. En realidad la variable se llama pi, y a esa variable le ha asignado este valor numérico que es un real, y como todo el mundo sabe, el valor pi tiene ese valor, ¿verdad? Entonces, seguramente que a lo largo del algoritmo esta variable pi ha nacido con ese valor, pero nunca se lo modifica, ¿no? Hasta que termina y finaliza el algoritmo, no se lo modifica. Entonces, este es un tipo especial de variable en el cual el valor que se le pone una sola vez nunca cambia a lo largo del algoritmo y se lo conoce como constante. Entonces, a veces necesitamos hacer uso de constantes y reconocerlas, ¿no? Porque no las cambiamos de dato a lo largo del algoritmo. Entonces, cuando definimos variables, necesitamos algunos elementos, como por ejemplo, el nombre que le vamos a poner. Este es muy importante porque
a lo largo del algoritmo vas a reconocer al dato que almacena la variable por el nombre que tiene la misma. Este tiene que ser de una sola palabra, ¿ya? Yo les recomiendo usar palabras cortas. Algunos prefieren utilizar como variables letras, ¿no? Por ejemplo, le ponen X, ¿cierto? Y ahí le ponen un dato, ¿no? Pero bueno, depende ya de cada uno, pero cuando el nombre de la variable tiene un nombre explicativo de lo que almacena, de repente ayuda mejor a revisar el algoritmo o a secuenciarlo, ¿sí? Por ejemplo, si aquí yo pongo edad igual a 4, la variable edad, obviamente, voy a decir, bueno, en esa variable estoy almacenando la edad de alguien, ¿no es cierto? Pero si ahí yo leo X, estoy almacenando un 4, pero no tengo idea de qué valor representa ese 4 ni qué es, ¿cierto? Es que está muy genérica. Entonces, en el fondo podemos ponerle los nombres que gustemos, siempre y cuando respete el que sean letras, ¿ya? Letras. Y bueno, puede terminar con números también, dice. Fíjense que yo aquí pude poner edad 1, por ejemplo, y aquí puedo poner X2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces pueden terminar con número y tratar de evitar símbolos especiales como el asterisco, la división, etcétera, porque causa problema en el nombre de variables, ¿ya? Otro elemento importante que hay que notar es el valor que almacena la variable, ¿sí? El valor. El valor que va a almacenar la variable hay que ponerle por lo menos al inicio del algoritmo algún valor de inicio a esa variable. A eso se refiere, ¿ya? Es que cuando tú defines las variables, normalmente la defines por el nombre. Pero yo les recomiendo que además de haber definido la variable, te acuerdes en ese momento de darle un valor de inicio a la variable. Pasa de que si te olvidas de ponerle un valor de inicio, siempre debes recordar que si a la variable no le pusiste un valor, tiene un valor basura, ¿ya? Y ese valor basura significa que desconocemos lo que tiene adentro y por lo tanto ese valor, si es que se suma o se hace alguna operación con ese valor que es basura, seguramente el resultado va a ser basura también, ¿ya? De eso más o menos tienen que recordar o tienen que hacerse acuerdo cuando ustedes empiecen a hacer su algoritmo. Entonces, en el momento que piensen que necesitan una variable, defínanla y luego denle un valor de inicio, aunque sea un 0, aunque sea un 1. ¿Por qué? Porque luego se olvidan de que no tenía un valor y piensan que tiene un valor por defecto y no es así. Las variables no tienen valor por defecto, tienen basura por defecto. Entonces nosotros tenemos que decir, si voy a usar una variable, ¿qué valor va a tener esa variable? ¿Ya? Entonces es cuando hablamos justamente de esto. Defines un nombre y le asignas un valor con el símbolo igual normalmente para que pueda trabajarse, para que pueda asignarse, ¿ya? Ahora, el tipo de variable también es importante, ¿sí? Cuando hablamos de tipo, estamos hablando de la naturaleza del valor que vas a almacenar en la variable, ¿ya? Entonces, existen un montón de tipos. Acá les estoy haciendo una lista de lo más conocido. La numérica entera o la integer en inglés, x igual a 3. La numérica real o la doble, ¿sí? En inglés. Aquí dice y igual a 3.2, entonces esta es una numérica real. La booleana, esta es un tipo que solamente soporta dos valores, el true, bueno, el false, ¿ok? En inglés es bool, ¿no? Y cuando dice false se refiere a falso, ¿no? Y cuando dice true se refiere a verdadero, ¿sí? O verdad. ¿Ok? Entonces solo almacena true and false. Nos sirve mucho para hacer operaciones lógicas, ¿sí? Nos sirve bastante cuando hacemos operaciones lógicas en el algoritmo. Y luego viene el tipo cadena. El tipo cadena, ¿ok? Es uno que almacena letras y números. Entonces, si necesito almacenar letras o caracteres del alfabeto o caracteres ASCII, guioncito, barrita de división, etcétera,
voy a utilizar el tipo cadena. Aquí lo que están observando es que tiene que encerrarse el dato en doble comilla, ¿sí? Fíjense aquí dice Juan Espacio Pérez. Y para que todo esto, esta cadena, vamos a decirle cadena, esté bien identificada, recuerden por favor esto, que es muy importante, tienen que encerrarla entre eh, comilla. Y en este caso está marcándose a la comilla doble, ¿cierto? El valor, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, escribiera un valor, por ejemplo, B igual a 3.9871, ¿sí? O coma, ¿listo? Fíjense, por ejemplo, este valor, vamos a ponerlo así para que emparejemos todo el punto es la separación decimal. Si yo lo pongo así, voy a pensar que ese número es numérica real, pero si yo pongo este valor en doble comilla, nadie tiene que tener la duda de que el valor es tipo cadena, ¿sí? Y no es lo mismo que una numérica real. La cadena no realiza operaciones aritméticas, por si acaso, ¿ya? Entonces, ahí vemos un ejemplo de que sí es importante la doble comilla en los valores que vayan ustedes a poner a las variables. Entonces no va a haber confusión, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes van a usar variables, piensen en los 3 elementos. ¿Qué nombre le van a poner? ¿Qué valor de inicio va a tener? ¿Y qué tipo va a ser la variable? Es muy importante todos estos elementos porque luego causan confusiones a la hora de utilizarlas, ¿no? Si es que no las definimos bien. Bueno, entonces, cuando usamos variables vamos a tener que utilizarlas con, ¿no? Operaciones aritméticas, ¿sí? O operaciones relacionales, ¿ya? Operaciones lógicas también, por si acaso, ¿ya? Y de estas 3 Disculpe, operaciones, ingeniera, ¿sí? Dime. ¿será que puede volver a explicar lo de las comillas, por favor? No lo entendí, se trabó un poco. Las comillas, ok, vuelvo atrás. Las comillas solamente se utilizan cuando vamos a trabajar con cadenas, ¿sí? Entonces debes encerrar el valor con doble comilla. Dentro de la doble comilla puedes poner números o letras, ¿sí? Yo les decía que si tú pones, por ejemplo, a B igual a un valor cadena, o perdón, un valor tipo real como este, ¿sí? Porque tiene coma y son puros números, ¿sí? Si esto de acá yo lo pongo en doble comilla, entonces ya no es un número real. Ese ya se vuelve en una cadena. ¿Por qué es diferente de otra variable que hubiera sido sin las comillas? Porque la variable que hubiera sido sin comillas, imagínense que es el mismo, por ejemplo, ¿ok? La variable sin comillas es un tipo doble, es un tipo real, puede realizar operaciones aritméticas, ¿ya? Las variables tipo cadena no pueden realizar operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, cuando ustedes definan a las variables, tomen en cuenta bien si le van a poner la comilla o no, porque le pones comillas solamente cuando es cadena, normalmente puras letras, pero este ejemplo me muestra que puedes poner también números y cualquier carácter ASCII que tú necesites, ¿ya? A eso me refería, ¿ok? Ahora estamos hablando de que las variables tienen que ser tratadas. Aquí estamos hablando de definir, pero ahora vamos a hablar de que tienen que ser usadas durante el algoritmo. Ahora, cuando las utilicemos, normalmente vamos a realizar operaciones con las variables, ¿ya? ¿Y cuáles son estas operaciones que vamos a realizar? Entre las más conocidas están las aritméticas, las relacionales y las lógicas. Porque acá la asignación es lo que acabamos de hacer. Cuando decíamos b igual a 3.14, eso es asignarle un valor a la variable. Aquí, por ejemplo,
lo que está haciendo es asignar a la variable llamada total el valor de 5 más 6. Ahora, ¿qué es 5 más 6? Es un 11. Entonces, la variable total va a tener el valor de 11. Se le está asignando un 11 a la variable total. Entonces, las operaciones aritméticas, ¿cuáles son? Son las que han hecho ustedes bueno, cuando estuvimos haciendo la práctica, por ejemplo, de conversiones numéricas, la suma, la resta, la multiplicación, todas esas son operaciones aritméticas. Operaciones relacionales son muy importantes porque estas son las famosas operaciones de comparación. Son cuando usamos mayor, menor, igual, distinto, etcétera. Y las operaciones lógicas son las de booleanes, las de la álgebra de Boole, el AND, el OR, el NOT. Enseguida las vamos a desglosar una por una, ¿ya? Entonces, normalmente cuando realizamos operaciones con las variables, estamos hablando de que estamos realizando algunas expresiones, ¿ya? Y esas expresiones combinan el operador y los operandos. Cuando hablamos de operandos, hablamos de los valores, ¿sí? Los valores, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, fíjense en mi cursor, aquí el operando es 5 y el operando es 6, ¿ya? Y cuando habla de combinar con operadores, miren, por ejemplo, acá le está poniendo con el más. Entonces está combinando operandos con operador y está haciendo toda una expresión. Entonces nosotros normalmente las variables las vamos a tener tratando con expresiones, ya sean de naturaleza aritmética, relacional o lógica, ¿ya? Entonces empecemos a ver estos tipos para que nos vayamos familiarizando. El operador de asignación es el símbolo igual, ¿cierto? Eso ya lo conocemos, ¿no? Los aritméticos, más, menos. El producto lo hacemos con el asterisco, ¿sí? La barrita de división, ¿sí? Es una división real, pero aquí observamos que también está presentando a la barrita de división en el sentido inverso, le llamamos a este slash, ¿no? Pero vamos a ponerle acá una notita a los especiales, ¿ya? La barrita de división es el slash que sale con al 92, por ejemplo. Esta es división entera, ¿ya? Por ejemplo, es muy diferente que tú hagas esta operación, digamos, x es igual a 5 dividido entre el 2, ¿sí? A ver, x igual a 5 dividido entre el 2. ¿Cuánto es eso? Esto es igual a un 2.5, ¿verdad? Entonces, sabemos que x, ¿no? X termina valiendo 2.5, que es la división, fíjate, de ambas. Eso es una división con barrita de división, con la división real que le llamamos. Pero si yo digo y, por ejemplo, igual a 5 dividido entre el 2, ¿sí? Entonces, cuando quiero ver el valor de y, resulta que y simplemente vale 2. Pero aquí, perdón, utilizamos la barrita inversa, ¿sí? Fíjense que está al otro lado. Entonces, aquí y, por ejemplo, dice que vale 2. Y a eso le llamamos nosotros división entera. Es cuando trunca, básicamente. ¿Sí? Está truncando el residuo, está truncando la división, en vez de 2.5 se quedó con solamente un 2, ¿ya? Y el operador mod, que también ese no lo han utilizado nunca, ¿sí? Acá vamos a usarlo. Bueno, puedes decir, por ejemplo, z igual a, sigo con el mismo ejemplo, 5, miren, y escribimos la palabra mod 2. Entonces, ¿qué significa? Que z se va a quedar con el valor de 1. ¿Y de dónde sale ese 1 que tiene z? Entonces ahora ya están preguntándome de dónde viene eso. Vamos a ponerle otro color a esto para que se vea mejor. Un minutito. Ok. Bueno, entonces alguien va a decir, ¿y ese mod de dónde sale? Bueno, es el residuo de la división. ¿Sí? Es el residuo de la división. Acá lo vamos a explicar. Ok, entonces, por ejemplo, cuando tú agarras y divides, ok, 5, aquí lo voy a escribir, uy, está en otro color, un minutinho. Ok, tú dices 5 dividido entre el 2. ¿No es cierto? Una división normal.
Tú dices da 2, 2 por 2 es 4, al 5 me sobra 1. Es justamente eso lo que nos retorna el mod, el operador mod. Nos retorna el resto de la división, ¿sí? El residuo. Entonces acá fíjense que es esto lo que me estaba retornando el mod y por lo tanto eso es lo que vamos a necesitar. Va a ser muy útil, ¿no? Porque es la única forma de recuperar el residuo de una división entera, ¿ok? Entonces, ese es el uso del operador de mod. Luego vemos otros operadores, el mayor, fíjense, por favor. Estos son ya relacionales o de comparación. Mayor, mayor igual, fíjense. Menor, menor igual. El igual se puede hacer con el doble igual, pero nosotros en este curso vamos a utilizar el operador de comparación de igualdad simplemente con el doble igual, ¿sí? O sea, 2. No voy a utilizar de esta manera, me refiero, ¿sí? No doble. Un símbolo igual va a ser comparación para nosotros. Pero si en algún libro ven, por ejemplo, que las comparaciones de igualdad lo hace con el doble igual, eso es porque la simbología también se acepta, ¿sí? También es una simbología común. Yo normalmente utilizo lo que es un solo símbolo igual para evitarme problemas, ¿ya? Y el distinto, fíjense, este es el menor mayor encontrado, es el distinto en diagramas de flujo. Entonces, de este también se olvida mucho porque no saben cómo comparar distinto. Pero bueno, lo van a hacer así, con el menor mayor encontrado y eso ya es distinto para nosotros. Y bueno, luego en la siguiente parte vamos a ir viendo algunos ejemplos y yo acá nada más quiero que los vayan recordando y vayan diciendo, ese lo conozco, ese no lo conozco, así. Y por este otro lado tenemos a los operadores lógicos o de la álgebra de Boole. Este se llama Piper o Piper, le decimos a nosotros en inglés. Es una barrita vertical y es el operador lógico OR, ¿sí? El asperhand representa al operador lógico AND y la pestañita al operador lógico NOT, ¿no? Ahora, en diagramas de flujo puedes utilizar esto, pero yo les recomiendo que en este curso nos pongamos de acuerdo en que el OR lo escribamos, el AND también y el NOT también. O sea, los vamos a escribir, ¿listo? Cuando queramos utilizar, los vamos a escribir. Ahora, estos operadores lógicos y relacionales tienen algo en común. En un diagrama de flujo, ¿sí? En un diagrama de flujo, el operador relacional va a ir en el diamante, ¿ya? En el diamante va a ir. Entonces, cuando pensamos en operadores relacionales, vamos a pensar en el diamante, ¿ok? Vamos a cambiarle acá de color, no se puede ya, ok. Y luego el operador lógico también va a ir en el diamante. Entonces están como que ambos en el diamante, ¿cierto? Entonces tanto el operador relacional como el operador lógico van en el diamante, ¿ya? Y los operadores aritméticos, esos sí van en el rectángulo, ¿sí? Porque son operaciones, van ahí. Los operadores de asignación también van en el rectángulo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, con esto ya más o menos estamos entrando en algoritmia. Ya sabemos dónde van a ir, pero hemos simplemente recordado algunos elementos. De este grupo, yo pregunto a ustedes, ¿cuál nunca han manejado? Y seguro que me van a decir, esos lógicos no los he visto. Hay algunos que no lo han visto, otros sí, porque estos lo han visto en Math 100, ¿no? En álgebra o en lógica o matemáticas discretas, ¿sí? El AND es la famosa conjunción que han visto, ¿sí? Y el OR es la disyunción. Normalmente la disyunción era una V y la conjunción era una V volcada. Y el operador NOT puede ser que lo hayan visto con el símbolo de admiración, pero lo más común es que lo hayan visto con la pestañita también, ¿ya? Entonces, en realidad cuando hablamos de operadores lógicos, estamos hablando de lógica, ¿sí? Y esa área de las ciencias es una de las bases fundamentales de la computación, por si acaso. Yo creo que los algoritmos no tendrían el poder que tienen si no fuera por estos operadores que son
una maravilla a la hora de armar los algoritmos, ¿ya? Vamos a hacer un breve repaso de esto también en el siguiente punto, pero de ya, esos son los recuerdos que yo espero que ustedes tengan en este tema, ¿listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno, pasemos a... Disculpe, Sí, ingeniera, ingeniera. Ujú. Primero mi compañera. Sí, dime. ¿podría explicar de nuevo las relacionales, por favor? Es que se me cortó. Las relacionales son las de comparación, ¿sí? Las vamos a ver más un ratito, pero quería que nada más las recuerden, ¿no? Porque estas las han utilizado de alguna manera también. Fíjate que este es el mayor, ¿sí? Comparación de mayor, mayor o igual, ¿sí? Menor, menor o igual. Esto es igualdad, comparación de igualdad, pero solamente un solo símbolo igual es suficiente. ¿Por qué? Porque va en el diamante y ahí cuando está en el diamante el igual, yo sé que están comparando, ¿sí? El distinto hacemos con el mayor, menor encontrado, ¿sí? Ese sería el distinto, ¿ok? No sé cuál era la otra pregunta. Sí, yo. Yo soy repitente de esta materia con usted. La agarré eh, en la segunda gestión del 2019, antes de que venga toda la pandemia y todo esto, y la retiré porque me tiré en el segundo parcial y no me daba la nota ya. Entonces mi pregunta ahora es, en esta parte nosotros íbamos a la universidad a hacer las prácticas en las computadoras. ¿Y cómo vendría a ser esto en la modalidad virtual? Sí, esto lo hemos hablado. Mira, hasta este tema 4 se puede hacer todo en papel, ¿ok? El tema 5 y 6 ya están apartados justamente para las prácticas de laboratorio. Ni bien ya concluyamos este tema, que es la siguiente semana, yo les voy a hacer una preguntita. El tema es que acá la materia está enfocada a enseñarles algoritmia en un lenguaje de programación. Se utilizaba siempre Visual Basic porque es estándar. De ahí irte a programación en Excel y en otras áreas te es más fácil, ¿ya? Pero en el anterior semestre hicimos una encuesta y vimos cuántos tenían computadora. Bueno, en realidad la mitad sí tenía una computadora para practicar y la otra mitad no tenía. Entonces a esa mitad se le pidió que instalen el Visual Basic en sus máquinas. Se les explicó cómo lo iban a hacer o se les pasó el video explicativo para que lo puedan hacer descargando de internet el software, ¿no? Ahora a la otra mitad se hizo otra práctica, pero déjenme terminar este tema y ahí voy a ir viendo qué vamos a hacer, porque en realidad no hay todavía, peor ahorita con el problema que hay demasiados brotes, no creo que vayan a dejarnos ir al laboratorio. En el anterior semestre no lo pedí porque en realidad hubo el problema de que no lo coordiné bien con los estudiantes, sí, lo resolvimos de otra manera, ¿ya? Pero no quiero adelantar nada. Primero voy a ver en la facultad. Si me dicen que no va a haber laboratorio por el problema de la tercera hora, que es lo que más creo que va a pasar, ¿sí? Entonces vamos a intentar resolverlo como la anterior vez. Va a hacer una encuesta para ver quiénes tienen una computadora, porque a partir del siguiente capítulo recién necesitan computadora para las prácticas de laboratorio que dice su compañero, ¿ya? Entonces, en función a esa encuesta que voy a hacer, voy a definir qué vamos a hacer, porque lo ideal sería tener y conseguirse una computadora para esas prácticas, que están enfocadas nada más en algunas clases, porque luego ya ustedes tienen que trabajar solos, ¿verdad? Tienen que ustedes aprender solos, porque yo me puedo poner a explicar, hacer aquí muchos laboratorios, pero si ustedes no intentan hacerlo solos, nunca van a aprender porque solo están viendo, ¿ya? Entonces, para esa segunda parte, igual hay una serie de videos de apoyo para los que tienen máquina y para los que no tienen máquina. El anterior semestre les di la oportunidad de que hagan en celular. Todo el mundo tiene un celular ahorita, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la verdad que el esfuerzo fue alto y hubo respuesta de un 10%, creo, ¿sí? Un 10% que dijo que no tenía computadora, y bueno, se le enseñó a usar el celular para que pueda trabajar.
lo hizo. El otro 10%, el otro porcentaje nunca lo hizo, ¿ya? Entonces, por eso, déjenme concluir este tema y luego, antes de pasar al capítulo 5, voy a hacer otra vez la encuesta y voy a ver qué es lo que está pasando en la facultad para ver si se va a ir al laboratorio o no, ¿ya? Pero es solamente una parte. En realidad esta materia antiguamente también yo la daba solo en pizarra, sin laboratorio. Entonces yo les enseñaba en pizarra y ya los estudiantes iban al laboratorio a hacer su repaso, ¿no? Llevando a la computadora lo que yo enseñaba en la pizarra. Entonces también era posible, por si acaso, ¿ya? Entonces no se preocupen mucho por eso, porque es una pequeña parte que tenemos luego de este tema. Pero hasta este tema es en papel, ¿ok? Ingeniera, gracias. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Ok, aquí vemos el operador de asignación, lo que habíamos comentado. Si va a ser variable cadena, acuérdense de la doble comilla. Si va a ser un número real, tienen que saber en su sistema si el punto es la separación de decimales o es la coma. En mis ejemplos van a ver con punto, pero si en tu computadora el decimal es la coma, usas la coma, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. Acá vemos la asignación de un número entero, porque no lleva parte decimal. Y aquí vemos la asignación de un valor booleano, tiene que ser en inglés, hacia la variable booleana, ¿sí? Entonces ahí están ejemplos de asignación. Aquí vemos un poquito algunos ejemplos donde se ocupan los operadores aritméticos, ¿ya? Qué lamentable, ¿no? El mismo ejemplo que yo puse, debe ser que me acordé de la anterior clase, pero bueno, aquí vemos la suma, la resta con el símbolo menos, la suma con el símbolo más, vemos también el producto con el asterisco, ¿cierto? La división con la barra de división, ¿sí? Que conocemos normalmente. La barra inversa es la división entera y el operador mod para sacar el residuo o el resto de la división. Justamente el mismo ejemplo que vimos antes, ¿no? Entonces, a ver, para variar el ejemplo, vamos a ver si entendieron. ¿Qué pasa si yo pongo aquí, por ejemplo, 51 mod 2? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? El resto va a ser 1. Muy bien. Sí, el resto es 1. El residuo es 1. El mod va a devolver un 1. ¿Ok? Acuérdense que el mod es el resto, porque 51 entre el 2, de a 25, ¿no? 25 por 2 son 50, me sobra 1 y eso es lo que me devuelve el operador mod. ¿Listo? Entonces, va a ser muy útil. Incluso ahora pueden pensar que los algoritmos que hicimos de conversiones numéricas, todos esos se pueden llevar aquí a algoritmia, ¿cierto? Y por ende, como son calculables, etcétera, seguramente que le puedo construir un algoritmo que luego le puedo llevar a la computadora. ¿Qué les parece? Ok, aquí vemos el otro grupo de los operadores relacionales, que es justamente donde su compañera preguntó, y de repente aquí ya venía la duda, ¿no? ¿Por qué? Recién me estoy dando cuenta, porque enfaticé mucho en cómo es la asignación, pero no enfaticé en el resultado que devuelve, ¿no? Los de comparación o los relacionales van en el rombo, ¿no? Acuérdense que el rombo tiene dos salidas, ¿no? Tiene una salida por verdadero y una salida por falso, ¿cierto? Sabemos que si va por verdadero va a ser algunas acciones, ¿no? Y si va por falso va a ser otras acciones. Y que la etiqueta siempre va de esa forma. En este lado va el lado de verdad y en este otro lado va el lado de falso, ¿sí? Sin embargo, nada se sobreentiende. Ustedes siempre deben recordar ponerle al rombo sus etiquetas, ¿ya? En algoritmo. Ahora, ¿dónde van los operadores relacionales? Bueno, pueden ir acá, ¿sí? En el centro del rombo. Por ejemplo, a ver, voy a agarrar uno que está por allí. Dice 5 mayor o igual que el 2, ¿cierto? Ahí va a ir. Entonces, yo escribí 5 mayor o igual que el 2. ¿Eso es falso o verdadero? Es verdadero. Es verdadero el resultado. Perfecto. Muy bien. Entonces se va a ir por el lado de verdad. Pues eso es lo que quiero que entiendan. Cuando tú haces estas operaciones,
de comparación, no hay ambigüedad. O se va por verdad o se va por falso. ¿Ya? No hay ambigüedad. Ahora, ¿qué pasa si te cambio la pregunta? ¿Sí? ¿Qué pasa si la cambio la pregunta? Vamos a cambiarle la pregunta y vamos a poner acá 5 menor que el 2. ¿Por dónde se va a ir? ¿Por verdad o por falso? Falso. Por falso. falso. Entonces ahora se están dando cuenta del poder del algoritmo. Miren, simplemente he cambiado la pregunta y se fue por falso. Le cambias la pregunta y se va por verdadero. Entonces tengan mucho cuidado con la pregunta que plantean ahí, porque ya saben que se va a ir por un solo camino derivado de la respuesta. Porque la respuesta, una comparación, o es falsa o es verdadera. Y creo que ahí va la duda de la compañera, ¿sí? Pero si está comparando y, bueno, me olvidé decirles que en el fondo lo que nos importa es el resultado de la comparación. O es falso o es verdad. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con qué ponen ahí. No dicen, pensé que era lo mismo. No. Menor que 2, ¿sí? El otro decía mayor o igual, o sea, que cumpla que es mayor o que cumpla que es igual. Una de las dos cosas debería cumplir. ¿Listo? Entonces, ahora, ojo también con este tipo de cosas que puede pasar. Miren, vamos a modificarle. Tú puedes decir, por ejemplo, ¿sí? 2 igual al 2. Tú dices aquí, yo sé que eso es verdad, entonces es verdadero. Pero ¿qué tal si yo te pongo aquí A igual B? Dígame cuál es la respuesta para ese A igual B. Falso. No se sabe Muy bien. porque son variables. No se sabe porque son variables. Si yo no les dije cuánto vale A ni cuánto vale B, si no tienen un valor, pues basura, error, ahí se va a trabar. No vas a saber qué hacer. O tal vez no sabemos si se va a ir por falso o verdad, porque A tiene basura, B tiene basura, ¿no? Y no sabemos qué es lo que va a hacer la computadora cuando vaya a leer esto, ¿cierto? No se olviden que si hacen esto, previo al rombo, aquí arriba, antes, debe haber algún lugar donde se le está poniendo un valor a la variable A y a la variable B. Entonces, algo ha pasado por acá que no sabemos qué y ha derivado de esa comparación que es errónea. En el fondo, yo tendría que decirte en el examen, ¡fum! Mal. Ahí estuvo mal, los demás ya no importa, estará mal para adelante. Tengan cuidado, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar ahora a otro ejemplo de operadores ahora lógicos. Estos son los que hay que acordarse. En Math 100 vieron un montón de operaciones lógicas, vieron también inferencia, muchas leyes. Esas también se aplican aquí de alguna forma, pero lo básico es lo que usamos en computación, les cuento, ¿cierto? Ocupamos el AND, el OR, el NOT principalmente. No, con esto no quiero decir que solamente esto, pero en algoritmia básica utilizamos solamente esos tres. Entonces, suficiente que te acuerdes de estas tres tablas de verdad, que es muy fácil. El AND tiene una regla que dice, bueno, para que sea verdadero, ¿sí? Para que retorne verdad una operación lógica, ¿sí? Todos los componentes deben ser verdaderos, dice el AND. ¿Ok? Fíjense que solamente hay una forma que devuelva verdadero, y es que todos los componentes sean verdaderos. El resto de los casos es falso. ¿Por qué? Porque alguno de los componentes fue falso. Fíjate que ninguno cumple otra vez que todo sea verdad. Alguien si estuvo en Math 100 se va a acordar de cómo se hacen estas tablas de combinación, ¿sí? Pero para mí solamente ahorita son explicativas. ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar con el concepto básico. El operador AND devuelve verdadero cuando todo es verdad. Ahí está. ¿Sí? No importa esas tablitas, si no las tuviste todavía, los vas a ver en Math 100. Lo que importa ahorita es eso. El operador AND devuelve verdadero solamente en un caso, y es cuando todos los componentes fueron verdaderos. El operador OR
sí, que significa O, va a devolver verdadero si alguno de los componentes es verdadero y retornará falso si todo es falso. Yo prefiero irme por eso. Este retorna falso si todos los componentes son falsos. ¿Sí? Entonces es como que al revés. Si todo es falso, es falso. Y el AND, si todo es verdad, es verdad. Y listo. El operador NAT, ¿sí? El NAT que estamos viendo por acá, este dice que es el opuesto, o sea, niega el antecedente, ¿no? O bueno, niega el componente que estás trabajando, niega la proposición. En este caso, si es verdadera, al ponerle not, va a ponerla falso. Y si es falso, ¿no es cierto? Al ponerle el operador NAT, la va a convertir en verdadero. Entonces, es el que es el operador de oposición que le decimos nosotros, ¿no? Transforma la proposición en lo opuesto, ¿ok? Entonces, normalmente en algoritmia usamos uno de ellos o la combinación de ellos para trabajar los algoritmos. Ahora, ¿dónde los voy a escribir a estos operadores? Los vas a escribir en algoritmia en el rombo. En el rombo otra vez. O sea que en el rombo, acuérdense, lo que nosotros planteamos en el rombo son preguntas, ¿sí? Son preguntas lo que planteas en el rombo. Entonces, date cuenta a partir de esto, ¿no? Si lo que planteas en el rombo son preguntas, los operadores relacionales y los operadores lógicos en realidad arrojan preguntas. Porque tú en realidad estás arrojando el resultado de una operación lógica. Y eso es o falso o verdad, o falso o verdad. Y el diamante justamente se mueve en ese contexto. O falso o verdadero, ¿verdad? Entonces, eso también hay que recordar, que estos operadores van aquí. Ahora, es posible escribirlos también en cajitas, por si acaso. ¿Sí? Es posible. No les estoy diciendo que no. Incluso el anterior también. Es posible que en algún momento lo pongas en una cajita, aunque no es muy común, pero se puede poner. Yo a veces lo escribo en una cajita, pero no con el contexto de preguntar. Aquí en el diamante pregunta. Si yo lo pongo en una cajita, tengo que hacer una asignación, ¿sí? Para asignar es que va en una cajita. Por ejemplo, tú dices res igual a and B. ¿Sí? Entonces estás diciendo que en la variable res, ¿ok? En la variable res estás depositando el resultado, porque aquí está asignando, que es el resultado de A and B. Y bueno, habría que preguntarse qué es A y qué es B también, ¿no? Pero, a ver, para que no haya confusión, acá le podemos poner res es igual a, aquí en vez de A le voy a poner true and false, ¿cierto? Entonces, eso también es posible, ¿ya? No estamos diciendo que no sea posible hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, sí puedo poner en un rectángulo también un operador como el que vimos, ¿ok? En el sentido de que le estás asignando el valor a la variable. A la variable res le estoy depositando el resultado de true and false, ¿ya? Sin embargo, acá en el diamante no estoy haciendo eso. En el diamante lo que estoy haciendo es comparando y el resultado de la comparación o la operación lógica se va a ir por falso o por verdadero. Son dos cosas distintas, ¿ya? Para que los diferencien, vamos a hacer un ejercicio acá nuevo. Vamos a borrar esto. Y voy a compartir una pizarrita, por favor. Y aquí se van a poner atentos porque vamos a ver si me entendieron. Porque creo que a veces hay una confusión ahí. Y es justamente porque no entendieron muy bien estos conceptos. Miren, yo acá voy a escribir cosas. Y le voy a poner un número. Y ustedes me van a decir si va a ir en un diamante o si va a ir en un rombo. Vayan pensando si lo van a meter en un diamante o en un rombo esas expresiones, ¿sí? Entonces tienen uno, de esa forma me van a referenciar. Ustedes me van a decir, eso va en un diamante o eso va en un rombo, ¿ya? Un minutito lo voy a separar más porque como que quedaron demasiado apretados, ¿sí? Bueno, me van a ir dando del que sepan, ¿no? Así yo ya sé que se entendió bien la diferencia. Ok. El que sepan. ¿Cuál? Cuadrados, por ejemplo, el rectángulo. ¿Cuál va en rectángulo? El 1 y el 2. Vamos a ver. El 1 va en rectángulo, perfecto, porque es asignación.
El 2 también va en rectángulo porque es asignación. El 3 sería diamante. Vamos a discutir el 3, ya que lo mencionó su compañero. En el 1 y en el 2 está perfecto. No hay duda porque es asignación. Pero el 3, ¿qué es el 3? No es asignación el 3. ¿No es asignación el 3, chicos? Rombo. Pero sí es una asignación. Estoy asignando en A el resultado de la comparación de X mayor que 3. X es mayor que 3, no sé, a ver cuánto está X, es 5. 5 es mayor que el 3, verdad. A vale verdad. Entonces, estoy asignando, es posible también hacerlo, así como en el operador AND, OR, también es posible hacerlo ahí. Fíjense que aquí la gran diferencia es que estoy asignando un valor. No se olviden de eso, ¿sí? Esto es la razón. Estoy asignando. En el fondo, acá yo ya sé que A vale, ¿cuánto es? X vale 5. 5 mayor que el 3, verdad. A igual a true, ¿sí? Es como un true. Eso es lo que está haciendo. Muy bien. Vamos con otro. El 4, ¿qué es? ¿Rectángulo o rombo? Rectángulo. Es la misma historia, ¿cierto? Muy bien. A D Rectángulo. está asignando el resultado de la operación X por Y, ¿sí? X vale 5 y Y vale 31. El resultado de la multiplicación de 5 por 31, ¿cuánto es ese resultado? ¿Quién me dice? 5 por 31, ¿cuánto es? 155. ¿Ese B? No voy a revisar, creo que sí es. Ya sé que ese B tiene ese valor. A eso me refiero. La asignación, fíjate que le da un valor, ¿sí? Por el símbolo igual que está ahí metido. ¿Y el 5 qué es? Rectángulo igual. Correcto. Es muy parecido al 3, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado, el valor de C? Acá. Entonces todos los que tienen iguales son rectángulos, ¿no? Sí, los que tienen el igual son asignaciones. Asignación. Y van en el rectángulo sí o sí. El resultado del C, ¿cuál sería? Y vale 31 menor a Falso. 5. Falso, ingeniera. Muy bien. Entonces aquí voy a anotarme que C es falso. Perfecto. ¿Y el 6? ¿Qué es el 6? Igual rectángulo. Asignación. Asignación, rectángulo, perfecto, muy bien, está bien. Uy. ¿Y cuál sería el valor? Ay, 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 ay. ¿Cuál sería el valor de verdad? No, no puedo creer que se haya borrado. Ay, no, no, no. Ahí está. Ok. ¿Y cuál es el valor de verdad de D? ¿A cuánto vale? No se pueden comparar porque uno es booleano y el otro es entero. ¿No Ah, sería con C, ingeniera? tienen razón. Yo cometí un error de lógica. Perfecto. Lo voy a cambiar. Yo me equivoqué, fue involuntario, pero está bien observado el error. Me hubiera dado cuenta porque yo tengo que revisar cuánto vale A. Voy a mirar para atrás. Miren, estoy yendo para atrás para saber el valor de A. Y aquí decía que era true, voy bien. Y cuando quise ver B, voy para atrás. Uy, B es una operación aritmética, tiene 155 y eso no es ni true ni false. Entonces ahí está mal, ¿sí? Pongámoslo así, ¿verdad? Porque vale el aprendizaje. Si hubiera ido en un rectángulo, porque es asignación, pero esta definitivamente con un error no está correcto, esa sería la respuesta. No es correcta la asignación. Y vale que lo pongamos porque pues estamos aprendiendo. ¿Y qué pasa con el 7? ¿Un diamante? Se borró, serían diamante porque tienen operador lógico. Exacto. O sea, compara. Solo está comparando, definitivamente es un diamante. Muy bien. Solo está comparando, esa es la razón. Muy bien. Y este último, el not D, not, negación de D. ¿Y qué es D? Voy para atrás. Ah, eso también estaba mal. Vamos a cambiar. Ese sí lo voy a cambiar porque si no, no tiene sentido. Ese sí lo voy a cambiar. Este not D lo vamos a poner aquí. No me deja editar. Aquí le vamos a poner... Y una pregunta, cuando tiene siempre un operador lógico, ¿siempre va a ir en un rombo, disculpe? No, ahorita vamos a ver. La respuesta es no.
Depende. Si está asignando, fíjate, si está asignando como acá está haciendo, va en un rectángulo. Si está asignando, con el símbolo igual va en un rectángulo. Pero porque acá le puse mal, porque tenía V y V no es un operador lógico, ¿sí? V es 155, vale V. Y 155 no puedo decir A and 155. A era verdad. Verdad and 155 no existe. Por eso puse en este ejercicio que está mal planteado, ¿ya? Iría en un rectángulo por tener la asignación, pero está mal planteado por la V. Y este sí va en rombo. Ahora, este dice not A, le tuve que cambiar el ejemplo porque no estaba bien. Not A, ¿eso qué va? ¿En rectángulo o en rombo? En rombo. En Va rombo. En rombo diamante. iría. Muy bien, porque No iría en En diamante. rombo. está comparando también, ¿cierto? Entonces definitivamente va en rombo. Vamos a seleccionarlo al rombo. Ahí está. Y voy a acabar con el último, porque no sé por qué no se me ocurrió este ejemplo, que también es necesario que lo tengamos clarito. El 9 dice, a ver, déjeme ver, ¿qué me dicen de eso? ¿Qué está haciendo ahí? Está comparando. Está comparando y va en diamante, ¿verdad? El not Sí, pero A, ¿qué resultado tiene, chicos? Eso nos olvidamos poner los resultados. El not A, ¿qué resultado tiene? falso. Negación de verdad. Negación de verdad, esto es falso, muy bien. Y el B or C, ¿qué tiene? ¿Falso o verdadero? Verdadero. B or C dice. Oh, Verdadero. pero el B, Pero dice 155. Genera- no, ese Sí, está el mal B es también. un... Sí, el B no es booleano, ¿sí? Le voy a cambiar, chicos. Ay, no sé por qué ahora fue el día de los errores. No está bien porque el B no es booleano, fíjense. Es un valor numérico. Entonces, sí o sí, acá tiene que haber un valor booleano. Déjenme cambiarlo para que aquí, ¿sí? Entonces, déjenme ponerle otro. Puede ser así, ¿ya? True or C. Entonces, incluso un constante puede ir, no necesariamente una variable. True or C. ¿Eso qué va a arrojar? ¿Falso o verdad? ¿Verdad? Sí, porque en el or ¿Verdad? es suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. Muy bien. True le voy a poner. En Sí, en el 9 igual hay que cambiar, ingeniero. Listo. Sí, Sí, la todavía B no y lo el he C. revisado. Aquí lo vamos a cambiar y le vamos a poner. Y esos errores que cometí son involuntarios, pero en lógica, cuando estés revisando tu algoritmo, por eso dice la regla, siempre volver atrás y revisar lo que estás haciendo, porque te puede pasar estas cosas, ¿ya? Te puede suceder. Acá le vamos a poner, y no tengo más operadores, bueno. Ok, y el 9, ya llegamos al 9. ¿El 9 qué va a ser? ¿Falso o verdadero? Un rombo. Es un rombo, muy bien. Y es falso o verdadero. Vamos a revisar. Falso, ingeniero. A ver, false and C. Con es and, suficiente. C, falso. Como es and, todo debe ser verdad para ser verdad este paréntesis. Pero como aquí dice false, ya es falso. Entonces, este paréntesis me está retornando falso. Aquí dice or, entonces todavía puede ser verdad. La negación de A, ¿qué es A? La negación de A, ¿qué es ¿Verdad? A? Es verdad. La negación de verdad es falso. Entonces, definitivamente Falso. es falso. ¿Cómo he construido esto? Miren, acá lo voy a escribir. Primero lo del paréntesis, lo he resuelto. False and, ¿qué era C? ¿Dónde estás? False and false. Eso era lo que decía, ¿no es cierto? False and false. Eso está en el paréntesis. Y el not A, y decía or not A. ¿Qué era A? Voy a revisar el valor para atrás, siempre voy para atrás. El A era verdad y el not A es false, ¿sí? Primero estoy armando, fíjense, los resultados. Y ahora dice false and false. Eso definitivamente es false, ¿sí? Porque todo es falso. Y esto va con or false, ¿sí? Y ahora false or false, definitivamente el resultado va a ser false, ¿sí? ¿Por qué? Porque ninguno fue verdadero, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo cuando tengan estas operaciones booleanas un poquito elaboradas como la 9, traten de
usar los paréntesis para separar, para agrupar. De esa manera les va a ser más sencillito a la hora de resolver, ¿sí? Miren que yo fui por partes, ¿sí? False and false, or false. Y empecé a resolver por pedacitos hasta llegar al resultado. El resultado es falso, ¿no? Entonces acá lo voy a anotar. El resultado finalmente es falso. Bueno, normalmente en algoritmia tratamos de escribirlo en inglés, ¿ya? A partir de ahora voy a tratar de lo que es verdad poner true y lo que es falso, false, ¿ya? Pero ya ustedes se van a dar cuenta porque ya les estoy dando la forma de traducir. Listo. Entonces, errores que he cometido en el ejemplo, involuntarios, pero que han servido para aprender, es que, por ejemplo, no era correcto el 6, el planteamiento del 6 está mal, ¿ya? Le vamos a poner una X bien grandota porque no se olviden, está mal planteado, en el sentido de que B no era un operando lógico, ¿sí? No era un true ni un false, el B valía 155 y yo no puedo hacer eso. No puedo hacer operaciones booleanas con el 155. Tal vez alguien va a notarlo cuando lleve a programación esto. En computación decimos que lo que es 0 es falso y lo que es distinto de 0 es verdad, pero eso no es un parámetro realmente universal. Puede ser que en otros lados esté al revés. Entonces, por el momento, vamos a decir lo siguiente. Si le asignaste un valor distinto a true, porque realmente le pones a la variable true, ¿no? O false, es un valor numérico cualquiera que no es booleano. Booleano solamente puede ser true o false, no hay otra. Y si le pusiste otra cosa como yo acá en B, esto está mal planteado y hay que revisar qué es lo que se quiso hacer. ¿Ok? Bien, ahora vamos a grabarlo esto y vamos a continuar. Creo que esto era lo más complicado de hoy. Sí, ahora podemos pasar ya a lo que son algunas expresiones booleanas para conocerlas. Ya hicimos muchos ejercicios, miren. Voy a puntualizar solamente en alguna que otra. Por ejemplo, por acá, true and true. El resultado es true, ¿cierto? Aquí dice 5 igual a 5. Sabemos que esto es verdad, ¿no? Es true. And 5 menor que 4. Hagámoslo. Díganme ustedes cuál es el valor de verdad. 5 igual a 5. Esto para mí es true. ¿Sí? Pero ¿Verdad? 5 menor que el 4 es true Falso. o falso. 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 Siempre nos engaña un poco la cabecita. Les cuento. A mí también me pasa. Revisen siempre 2 veces. Este es false. ¿Sí? Y luego digo true and false. ¿Esto qué es? True and Falso. false. Muy bien. Falso. Entonces el resultado era falso. Correcto. Y entonces siempre revísenlo por partes. A veces parece obvio. No lo es. Acuérdense que derivado de la respuesta se va a ir por falso o por verdad. Y entonces si nos equivocamos va a ser cualquier cosa. Como dice, ¿no? Cualquier cosa menos lo que debía ser. Ok. Ya con ese repaso, vámonos a lo siguiente. Ejercicios para finalizar. Nos hemos detenido mucho con la variable, pero vale la pena porque yo pienso, de acuerdo a mi criterio, la variable es el elemento fundamental al armar un algoritmo. Porque en la variable están los resultados. Y a veces no es tan fácil como decir más 1, más 2, o multiplicar o dividir algo. A veces inteligentemente tienes que moverla a la variable para llegar al resultado. Ojo, ahí está una palabra clave. Y muchos dicen, hace que la variable camine hasta que llegue al resultado. Pero no es decir cómo le hago caminar si es variable. La variable camina cuando tú le asignas valores. Cuando se transforma de un valor inicial a un valor final. Ahí decimos que la variable está cambiando, está caminando, ¿ya? Modificándose. Entonces, ¿cuál va a ser el juego que ustedes tienen cuando arman el algoritmo? Hacer que la variable camine hasta llegar al valor que es el resultado. Y a veces no es tan fácil como solamente decir, aplico esta fórmula, o lo multiplico, o lo divido. A veces hay que hacer algunos trucos que ya tienen mucho que ver con tu creatividad.
¿ya? Bueno, este cuadro lo van a hacer ustedes, está en la plataforma, cuando vayan a ver el concepto de variable, porque está separado por subtema, ¿ya? Solamente quiero puntualizar en 2 ejercicios. A ver, en este punto, por favor, quisiera que alguien me diga, aquí donde estoy poniendo la estrellita, ¿qué tipo de variable es? ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es el sigla? ¿Sí? ¿Qué tipo de variable va a ser sigla? Si tiene almacenado esto. Cadena o string. Cadena, muy bien. La vamos a poner en español, por ahora cadena, ¿sí? Perfecto. Entonces, de cada uno van a ir llenando qué tipo de variables son, ¿ya? Y este otro ejercicio dice qué resultado arroja la expresión. Con lo que hicimos hoy ya todo el mundo sabe hacer esto. A ver, por ejemplo, acá le voy a poner una flechita. Quisiera que me digan qué resultado arroja eso. ¿Alguien que se anime y me diga? Falso. Verdadero. Falso, falso. Ah, yo voy a Falso, saber si es falso, falso es ¿verdad? falso. Perfecto. Ahí está toda una serie de respuestas que están en los dos, ¿no? Pero empecemos a revisar. Primero, 3 menor o igual que el 1. Dígame si es falso o Falso. verdad. Falso. Falso. 3 menor o igual que el 1 es falso. Miren, ahí lo estoy escribiendo. Eso es falso. Entonces yo lo voy a poner aquí como falso. Y luego dice OR. Y ahí dentro del otro paréntesis se está comparando. 2 igual a 1. ¿Eso es falso o verdad? Falso. Falso. Falso igual dije. Bien, falso. Falso, Y ahora falso, sí, da falso. false o falso es falso. Ahí está. Entonces el resultado era falso, ¿no es cierto? Entonces van a practicar esos ejercicios igual para retornar el resultado. Ya están esos ejercicios propuestos que son mucho con lo que hicimos en la pizarra anterior, ¿ya? Ok, con eso hemos concluido la definición de la variable. No hemos terminado, nos Ingeniera, faltan... ¿Sí? una consulta. ¿Por qué en la sigla de MAP 204F4 es en cadena? Es que yo le puse que va siempre entre comillas, digamos. Está bien tu observación. Qué bueno que hicieron los micrófonos, ¿no? Ok, él tiene razón. Acá voy a corregir esto. ¿Sí? Sí o sí, la cadena debe llevar la doble comilla como Juan Pérez acá arriba. Sí o sí. Voy a corregir el enunciado de este ejemplo. ¿Ya? Porque en realidad debería estar la doble comilla, sí o sí, encerrando. Si no, les cuento que no se supone. No se supone. Está muy bien la observación. ¿Ya? En todo caso, tampoco hubiera ningún otro tipo de variable que le pueda poner a más 4 guión medio F4. No hay. Porque la única variable que soporta letras y números y caracteres como el guión medio es el tipo cadena. ¿Ya? Entonces acá el valor es S, pero debo corregir el ejercicio poniéndole la doble comilla. Y ustedes, por favor, tampoco lo olviden, porque a veces suponen que como es cadena ya lo agarran. No, no, tengo que ponérselo. ¿Sí? Tengo que ponérselo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra preguntita? No sé, ya no veo más de ese estilo. Este fue el único. Ese sí los voy a corregir y lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan con la observación. Buena la pregunta. Ha sido un error involuntario. Qué raro que se me quedó. Debía estar sin actualizar esta porque seguro que ya lo habíamos notado anteriormente. O puede ser que este lo estuve saltando y no entré a ese ejercicio. Pero acuérdense, doble comilla sí o sí. Cuando en programación trabajemos este tipo de ejercicios, el famoso compilador nos lo revisa y nos avisa por si acaso, ¿ya? Pero el diagrama de flujo, si nosotros no lo notamos, esto también les voy a quitar puntaje. ¿Por qué? Porque es un error no ponerle la doble comilla, ¿ok? Vamos a cerrar
Y hay más ejercicios en la siguiente diapositiva, entonces ustedes los continúan igual resolviendo. Y creo que no hay el mismo error, a ver, vamos a revisar. Sí, acá igual hay uno, ¿no? El famoso lugar, por ejemplo, debería estar también con su doble comilla. Aquí le vamos a poner. Definitivamente aquí hubo error involuntario. Ok, ahí está. Acá Santa Cruz, por ejemplo, es con doble comilla también. Y por ende, debería ser una variable tipo cadena, ¿cierto? Ya. A ver, ya que me han hecho arreglar eso, quisiera que revisen el último para cerrar esta diapositiva. ¿Cuál es el resultado de esta expresión que está por acá abajo? La vamos a marcar. Esta. Ingeniería, en la última diapositiva, ¿cómo hay que hacerlo? Solamente tienen que llenar los valores, o sea, llenar el cuadrito. Fíjate que en el cuadrito acá arriba dice tipo, ¿sí? Entonces poner el tipo de variable que son, porque el valor está acá a la derecha, ¿sí? Por ejemplo, lugar a Santa Cruz está en doble comilla y aparte es pura letra, definitivamente esa es cadena, ¿verdad? Y en este otro... Ahí dice lugar igual Santa Cruz, dice. No dice Santa Cruz, falta la Z. No importa. ¿Dónde estarás leyendo? Santa Cruz, acá yo leo Santa Cruz, no sé dónde estás leyendo. En la parte donde dice ejemplo de expresión. Ejemplo de expresión. Ah, ya, no, es que no. Fíjate que eso sí está correcto. Acá te pusieron lugar Santa Cruz. Ese te pusieron. Pero acá cuando estás haciendo las operaciones lógicas, tú dime, ¿qué va a retornar ahí? Edad mayor que 18. ¿Cuánto vale edad en este punto si suponemos que está viniendo desde arriba? Edad vale, edad menor que 18, está preguntando, no tienes el valor de edad. Edad, suponemos que de acá entonces, ¿sí? Edad aquí, el tipo que le pusiste valió 18. 18 mayor que 18 es falso o verdadero. 18, Falso. muy bien, mayor es falso, correcto, acá vamos a poner. Edad 18 porque estamos viendo que la cadena viene de arriba. 18 es mayor que 18, esto me dice es falso. Ahora luego viene humor y luego viene lugar igual a Santa Cruz. ¿Pero qué es lugar? Sigo subiendo para arriba y lugar dice Santa Cruz. Santa Cruz. Ahora está comparando Santa Cruz igual a Santa Cruz. ¿Es falso o verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. Falso si es que no tiene la Z. Falso porque no lleva la Z. Exacto. No tiene la Z al lugar, o sea que ahí no había un error realmente. Ahí estaba intencional para que hagan la comparación. Está comparando lugar que yo tengo ahorita, que es Santa Cruz, nada más, con la palabra Santa Cruz, con Z. Entonces ahí yo definitivamente digo que esto es falso. Y por lo tanto, false o false es falso. ¿Sí? Entonces, de esa misma forma, tienen que ir resolviendo. Acuérdense que los valores que están por arriba. Ahora, si se encontraran con una variable, ¿sí? Que no tiene asignado arriba, pues el resultado es, ustedes tienen que poner indeterminado, ¿ya? Si, por ejemplo, aquí yo hubiera utilizado, en vez de edad, hubiera utilizado edades, con S, edades, esa variable edades no está en ninguna parte definida, para arriba me refiero, dado que tenga un valor para arriba, no tiene edades. Entonces yo diría que esto último era indeterminado, ¿ya? Entonces ese también puede ser una prueba de que se están concentrando en el ejercicio. Listo, ustedes lo terminan el resto, ¿ya? El resto de los ejemplos para lograr. Entonces no se olviden que hasta esa Z hace diferencia, ¿sí? Una letrita de más, la cadena ya no es la misma. Y con los números lo mismo, ¿no? Vamos a irnos a hacer ahora esto último que nos toca, es muy cortito. Déjenme ver un poquito.
En algoritmia ya avanzamos un paso, nos toca el segundo paso. Ya veamos esto. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. El siguiente paso que tendríamos que ver es el lenguaje algorítmico. Vimos ya mucho de ello en el tema 1, en la definición de la variable, pero ahora lo vamos a puntualizar, ¿ya? Primero que nada, recordarles que necesito que tengan a la mano la simbología de los diagramas de flujo, ¿sí? Es esto que les pedí la clase anterior, la definición de la elipse, el paralelogramo, el rectángulo, el diamante, ¿sí? El conector de hoja que habíamos dicho, o de página que íbamos a usar circunferencia, ¿sí? Tiene que estar en su ayuda de memoria, porque ahora vamos a empezar a utilizar esta simbología, ¿ya? Las flechas, que nunca son chuecas ni curvas, siempre rectas, ¿no? Para arriba, la izquierda, la derecha o para abajo. Bueno, normalmente cuando leemos un algoritmo, leemos en sentido vertical, ¿sí? Este es el sentido de lectura. Y lo que está primero es importante tomar en cuenta que estuvo de primera. Acá dice inicio. Siguiente paso, leer A, B. Está leyendo esas dos variables. Tercer paso, dice procesar. Bueno, procesar es nada más una etiqueta y dice que resultado, la variable resultado va a ser igual a más B. Entonces, este es el segundo paso, el tercer paso. Cuarto paso, mostrar la variable resultado que acá se obtuvo. Ahí está, el cuarto paso. Y luego viene el final. Entonces, los algoritmos que vamos a construir normalmente tienen esta misma secuenciación. Tiene sus variaciones porque el diamante viene a participar adentro de él, pero siempre, por favor, cuando ustedes revisen su algoritmo, vean estos elementos fundamentales. Su algoritmo debe empezar con entrada, ¿sí? Por al medio debe estar el proceso mismo del algoritmo y al final debe estar la famosa salida, ¿sí? Si tú revisas, ahí están los tres componentes en ese pequeño diagrama de flujo, siendo que he hecho en pasos, pero bueno, de primer lugar estaba lo que es la entrada, que es leer datos, ¿sí? Luego venía el proceso que usaba esas variables para alcanzar algún resultado y luego que está la salida, que es mostrar afuera el resultado que se ha obtenido, ¿ya? Entonces, no importa el algoritmo que vayan a ver ustedes o construir, siempre están los tres componentes y están en ese orden. Acuérdense que en algoritmia es importante quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, porque así como vieron en la definición de las variables, cuando yo uso variables y encuentro una variable, voy a revisar para arriba, es decir, pasos anteriores, para recordar qué valor tenía esa variable, ¿cierto? Entonces eso es importante que tomemos en cuenta. Ok, entonces los algoritmos se caracterizan por varias cosas, pero puntualmente porque llevan, primero recuerden ustedes, llevan entradas, salidas, ¿no? Y deben ser de alguna manera de carácter finito. A ver, finito significa que tiene un principio y un final. Eso significa finito. El número de pasos que el algoritmo va a realizar debe ser contable. Quiere decir que debe tener un final en algún momento. Y uno dice, bueno, hasta donde he visto ahorita, el diamante, el cuadrado, el rectángulo, no veo que en algún momento se haga infinito un algoritmo. Bien, en la última parte de este tema vamos a ver lo que son las famosas repeticiones, ¿sí? Y cuando veamos las repeticiones vamos a ver justamente que si no las controlamos correctamente pueden caer en el infinito y por lo tanto en un error. Entonces este concepto de finito lo vamos a ver al final realmente porque yo les voy a enseñar a realizar repeticiones dentro del algoritmo y uno de los pasos fundamentales es que ustedes siempre le den una revisada a que el algoritmo tenga final. Si no tiene final el algoritmo, entonces se hace infinito y eso significa que se va a colgar, no va a servir y está con problemas, ¿ok? Entonces, de estas características, el tema finito lo vamos a ver luego porque hasta ahorita no es palpable. Entonces, vamos ahora a hablar de que en el fondo, cuando construimos algoritmos, en realidad lo hacemos de diversos tipos.
el más conocido, que es el que estuvo en el ejemplo que dimos en la primera parte de este punto, es el algoritmo secuencial, ¿sí? Este es el más común, el más sencillo de armar y es así de simple como el ejemplo que vimos para el cálculo de la suma de esas dos variables. Entonces, el secuencial, otro se llama selectivo y el otro le llamamos justamente repetitivo. Estos son los tres tipos de algoritmos que existen normalmente. Ahora, si hablamos de una estructura secuencial, normalmente hablamos de una estructura vertical, así como vieron, ¿cierto? Donde hay un paso 1, paso 2, hasta finalizar. Pero en una estructura selectiva, estoy graficándola para que la vayan conociendo, la selectiva vas a encontrar algo curioso. Si bien empieza algo vertical, paso 1, paso 2, paso 3, en la selectiva o condicional, en algún momento aparece este elemento, que es el famoso diamante, ¿sí? Ahora, cuando aparece el diamante, ¿ok? Es cuando decimos o se va por falso o se va por verdad, ¿se acuerdan? Entonces, eso es la estructura selectiva. Es cuando aparece el diamante para la toma de decisión derivado de la condición que se puso en el diamante, ¿ya? Entonces, la estructura selectiva se parece a esto, ¿sí? A la incorporación del diamante en el algoritmo. En la estructura secuencial no habíamos visto el diamante. Habíamos visto que era nada más que empezaba en un paso y que en algún momento se encontraba con el rectángulo o el paralelogramo, etcétera, y luego continuaba para abajo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en la estructura secuencial. Pero en la selectiva ya encontrás, puede ser esto mismo, pero adicionalmente lo encuentras sí o sí al diamante, que es la toma de decisión. Y por eso se le llama selectivo, porque hay que decidir si va a la derecha o va a la izquierda. Y la repetitiva, que tiene más de una forma, pero se caracteriza porque también aparece el famoso diamante, pero de otra manera. Fíjense este diamante, lo voy a encerrar para que lo vean diferente. Miren, este era a ver, veamos, esta era la secuencial, ¿cierto? Esa era la secuencial, ¿ya? Ahora, por otro lado, también tenemos que verla a la condicional o la selectiva, que es esta que está por acá, ¿sí? Y finalmente quisiera que veamos a lo que es la repetitiva, que tiene más de una forma, pero se caracteriza porque también aparece el diamante, ¿ya? Aparece ese diamante, pero aparece de diferente forma. Comparémosla ahorita. Aparece el diamante y fíjense, tiene la flechita de verdadero por acá, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que todavía no les estoy enseñando a usar, les estoy mostrando su forma nada más. Aparece la flechita por ahí y puede haber cosas por ahí que haga, pero definitivamente esa flechita, ¿sí? Miren lo que hace. Va por abajo otra vez y luego va, miren qué está haciendo, se está dando la vuelta, ¿sí? Se está dando la vuelta y decimos que está volviendo atrás. La flechita, entonces, que debería ir para abajo siempre, está haciendo lo que es el retorno o vuelta atrás. Y esto es lo que llamamos nosotros repetición, ¿sí? Ok, acá yo, por ejemplo, el diamante lo voy a distinguir. Lo quiero distinguir al diamante porque quiero que vean la flecha amarilla que se está armando, ¿cierto? Ahí está el diamante, lo vamos a distinguir. Ok, miren, ahí está el diamante. Ahora, fíjense esa flecha amarilla que está yendo y viniendo. Esa es la famosa repetición, cuando la flecha va hacia la izquierda y vuelve arriba, vuelve arriba, vuelve arriba, ahí es donde decimos hay repetición. ¿Quién es el encargado de controlar la repetición? El diamante verde que he visto aquí. La pregunta que está en el diamante verde, porque derivado de la respuesta, en algún momento, sí o sí, vamos a decir eso, sí o sí, en algún momento tiene que irse por falso. En algún momento tiene que irse por falso, ¿sí? Entonces, por eso decimos que el algoritmo puede caer en el infinito. Si yo no controlo bien la pregunta que va a ir en el diamante, nunca va a ir a falso y nunca va a terminar. Esta es una repetición, es decir, que repite por verdadero. No es la única forma. Hay otra más, pero la vamos a conocer luego en el tema, en el siguiente punto, la siguiente clase, cuando hablemos de repeticiones
porque hoy no toca todavía hablar de las repeticiones. Pero ahí está. Esas son las 3 formas o tipos de algoritmos que nos vamos a ir encontrando de aquí para adelante, ¿sí? Y de estas 3, la más poderosa, puedo decir, sin temor a equivocarme, es justamente la repetición. Nosotros hacemos algoritmos para que hagan una secuencia de pasos, no una ni 2 veces, porque eso pues lo puedo hacer yo a mano y no importa. Hacemos algoritmos para que hagan una secuencia de pasos 100, 200, miles y miles y miles de veces. Y ese es el poder que tiene el algoritmo. Si puedo hacer que con un algoritmo de una página, el algoritmo resuelva el problema para miles y miles y miles de casos, pues ese algoritmo me interesa construir, ¿verdad? Entonces, ese es el poder de la repetición. Creo que es el elemento más poderoso que tiene el algoritmo, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, por ahora ya las conocemos. Voy a comparar esos 3 tipos de algoritmos nada más con algo cotidiano que hacen todos los días para finalizar en lo de hoy. Miren, este es el algoritmo secuencial de lavado de manos. Yo sé que alguien va a mirar esto y va a decir, no, me parece que aquí falta esto. Y como que ahora todo cambió por las medidas de bioseguridad, de repente, le puedes hacer cambios a este algoritmo. Pero ahora quiero que noten lo siguiente. Algoritmo secuencial, esta es la figura que deben ustedes recordar. Es un algoritmo en el que normalmente ves puros rectángulos o paralelogramos, por si acaso, quiere decir con los lados inclinados, ¿ya? Pero es una estructura vertical completa. Tiene un inicio y tiene un final. Entonces, miren lo que dice. Abro el grifo, mojo la mano, ¿sí? Aplico jabón, enjuago, cierro el grifo, ¿sí? Y luego dice, ¿qué dice por acá? Se seca las manos con papel. Ok. Ese es el algoritmo que hay en IDEO. Ahora, aquí lo más importante es la secuencia de pasos. Imagínense que yo, por ejemplo, de dañina, agarro y digo, en vez de mojarme las manos, quito el mojarme las manos, por ejemplo, lo saco. ¿Qué sería mi algoritmo? Abrir el grifo, aplicarme jabón en las manos secas, ¿sí? Enjuagarme las manos, pues no voy a tener mucho resultado porque no va a haber espuma, ¿verdad? Y cerrar el grifo y pues medio que el algoritmo se complica, ¿no? Entonces, quitar un paso significa que va a dañar la evolución del algoritmo de ahí para adelante. Entonces, mala idea mojarse las manos. Otra mala idea puede ser, por ejemplo, quitar el paso 1 que dice abrir el grifo, ¿no? Porque yo no puedo mojarme las manos sin abrir el grifo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes estructuren su algoritmo secuencial, también tienen que pensar en eso. ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué va segundo? ¿Cuán importante es poner las cosas de primero que de última? Es importante, fíjense que esto lo está mostrando. No tiene sentido que tú digas que te vas a mojar las manos sin haber abierto el grifo, ¿no es cierto? Y no tiene sentido haber abierto el grifo y luego aplicarte jabón sin mojarte las manos. ¿Por qué? Porque está seco, no va a ser espuma, ¿cierto? Y bueno, saltarse algo va a cambiar que el algoritmo esté correcto, ¿ya? Entonces, eso mismo van a revisar ustedes. De ahí, por eso siempre enfaticé el tema, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué va tercero? Revisen siempre eso. Vamos a ver otro ejemplo de un algoritmo donde ya usamos la estructura selectiva o condicional. Este es el algoritmo de colgar un cuadrito con un clavo en la pared, ¿sí? Y entonces vemos que por ahora se anda pareciendo al secuencial porque veo su inicio, veo las cajitas, pero ahí está la diferencia. Ahora me aparece el condicional. ¿Y por qué el condicional es importante? Porque el condicional ha hecho de que ahora yo a este le llame estructura selectiva, ¿ya? Entonces analicemos un poquito el algoritmo. Inicia, toma un martillo y un clavo, pararse al frente del lugar donde va a poner el cuadro, ¿sí? Obtener el clavo y dice el clavo está fijo, se está viendo, el clavo ha debido ponerlo en pared para ver si lo está fijando y si la respuesta es sí, dice traer el cuadro, o sea, el clavo ya está pues en la pared seguramente, traer el cuadro, ¿sí? Lo está poniendo, ¿no es cierto?, el cuadro en la pared y si la respuesta fue no,
que no estaba fijo el clavo, o sea, que hubo un error al clavarlo. Dice retirar el clavo porque hubo un error y masillar el agujero para taparlo. Y luego dice guardar las herramientas y terminó el algoritmo. Fíjense que por no pudo colgar el cuadro, pero por sí pudo colgar el cuadro. Y por lo tanto terminó finalmente, fíjate, ni bien, no importando si se fue por sí o por no, el algoritmo vuelve a un paso que es el centro, ¿sí? Entonces, no importando si pudo o no pudo colgarlo, finalmente guarda herramientas y termina el algoritmo. Entonces, otra vez enfatizo dos Ingeniera, cosas. ¿Sí? ¿y no se podría hacer ahí también un ciclo para hasta que el clavo fije y recién poder hacer la parte final de guardar herramientas con el cuadro ya fijo? Claro que sí. Cuando sepamos utilizar los ciclos, podemos aplicar. Ahorita solamente quería que lo vean con un condicional. Y como vieron, lo que él dice está bien. Pues a mí no me parece que no haya colgado el clavo. Debió continuar, ¿no es cierto? Si no te sale a la primera, Sí, debe continuar y continuar y continuar. Y eso es la famosa repetición. Ahorita estamos planteando como que no sabemos repetir y solamente estoy planteando el algoritmo. Fíjate que aquí tiene el inconveniente que si no logró hacerlo, se terminó. Prácticamente, ¿qué tiene que volver a hacer? Si quisiera colgar el cuadro, tendría que volver a iniciar, traer el martillo y otra vez hacer la secuencia de pasos. Tendrías que volver a empezar. Pero lo que él dice es lo que vamos a ver más un momento. Es posible incorporar una estructura repetitiva que diga que mientras no logre, mientras el clavo no esté fijo, que repita, ¿cierto? Clavo fijo, no, dice no, entonces que vuelva atrás. Tendría que volver a empezar ¿desde qué punto volverías a empezar? Mi pregunta sería eso. De repente para hacia el frente del lugar donde pondrá el clavo, ¿no? Obtener el clavo está fijo, no, otra vez. No, pero si es no, tendría que retirar el clavo, masillar pared. Entonces, fíjate que hay que repensarlo, ¿sí? Hay que repensar, pero técnicamente sí. Una vez que conozcamos la estructura repetitiva, me gustaría que ustedes se lo planteen otra vez este algoritmo de poner el cuadro en la pared con la estructura repetitiva. Sería interesante que lo puedan plantear, porque fíjense, no es lo mismo solamente repetir, sino que él está haciendo unos pasos, derivado de no, ¿sí? Él tiene que retirar el clavo y masillar, y luego volver a repetir, ¿sí? Tiene que hacer esto y volver a repetir. ¿Y a dónde va a repetir? Tienen que pensar en qué punto. Puede ser esto, ¿sí? Puede ser esto de separarse enfrente y para poner el clavo, etcétera. Y si la respuesta fue sí, de que el clavo ya está fijo, terminará pues poniendo el cuadro, ¿sí? En la pared y terminará el algoritmo, ¿sí? Me gustaría que alguien lo repiense y nos lo comparta en la siguiente clase también. Ok, vámonos ahora a ver la estructura repetitiva. Ojo que la repetitiva tiene más de una forma. Aquí estamos viendo un ejemplo puntual de una forma de repetir. ¿Cuántas formas hay de repetir? Hay unas tres principalmente. De esas tres, esta es una de las más comunes y es justamente el que necesitarías para convertir al algoritmo de colgar un cuadro en repetitivo, ¿ya? Miren acá, ¿qué dice? Inicio, traer un vaso y una jarra. Bueno, ¿qué voy a hacer en este algoritmo? Primero va a llenar una jarra con agua, ¿sí? Entonces, por eso dice, inicio, traer el vaso y la jarra, llenar el vaso de agua, vaciar el agua del vaso a la jarra, ¿sí? Y ahora dice, ¿está la jarra llena? No, fíjense, no es la respuesta y vuelve arriba. ¿A dónde? Por eso es muy importante. ¿A dónde debe volver? A llenar el vaso con agua. Vaciar el agua a la jarra. Y otra vez, ¿está la jarra llena? No, otra vez vuelve atrás. ¿A qué punto va a ir? Miren, de la flecha tocando la raya, ¿sí? Para abajo, ¿ok? Porque a veces aquí también tienen dudas. ¿A dónde vuelvo? Bueno, la flecha indica a dónde volver a la raya y bajando para abajo. Entonces toca la flecha acá y dice llenar el vaso con agua, vaciar el vaso de agua a la jarra. ¿Está la jarra llena? Sí, ya se llenó. Ok. Y luego, ¿qué dice? Dejar el vaso.
¿Ok? Entonces, el algoritmo ha finalizado. ¿Cuál era el objetivo del algoritmo? Llenar la jarra con agua. Ahora, de que se le puede hacer algunas mejoras, es cierto, pero definitivamente el algoritmo está mostrando muy bien dos cosas importantes. La repetición se logra con el diamante, donde va a ir una pregunta, una comparación, ¿cierto? O va a ir un operador lógico también. La flecha de vuelta para atrás, miren, es recta, ¿sí? Es recta. Y está marcando incluso el sentido de la vuelta para atrás. Ahí está el sentido que está marcando la flecha. ¿Ok? Y vuelve otra vez y vuelve otra vez. ¿Hasta cuándo va a repetir? Acá claramente te está diciendo que repite o vuelve atrás por no. Pero se detiene la repetición cuando la respuesta a la pregunta sea verdadera. Ojo que esto es muy importante. Luego les voy a mostrar de que no podemos hacer variaciones de esto. O sea que este diamante sí o sí debe repetir por no y detenerse por sí. No hay forma de modificar al revés y decir que repita por sí y que se detenga por no. No. Esta estructura diamante de repetición te dice eso. Repite por no y se detiene cuando es sí. ¿Ok? Entonces, hay otras formas, pero bueno, creo que con esa breve introducción ya tenemos claro de los tres tipos de algoritmos. Ahora, esta de acá, si quieren le sacan una fotito. Si le quieren le sacan una fotito o entran a la plataforma en el subtema que dice variable, ahí lo van a encontrar. Y buen ejercicio que lo repiensen para volverlo una repetitiva. Que termine cuando el clavo esté fijo. Cuando la respuesta del clavo fijo sea verdadera, termine. Y si no, tiene que volver a hacerlo, ¿ya? Entonces, sé que van a estar un rato pensando porque yo ya lo he visto que no está tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué no está tan fácil? Porque esto también tiene que hacerse, ¿sí? Tiene que hacerse esto. No vas a dejar hueco toda la pared, ¿verdad? Tienes que hacer esto. Si no, no quiero saber qué pared va a quedar de tanto intento, ¿ya? Entonces, sáquele una fotito o véanlo en la plataforma para repensarlo. ¿Listo? Con esto ya tenemos listo. La siguiente clase tenemos que partir ahora con ya ejercicios puntuales de algoritmos pues que son secuenciales, condicionales y repetitivos, ¿ya? Entonces, seguramente que con lo que vamos a trabajar el día sábado en la mañana, ¿sí? Ya con el auxiliar ustedes pueden trabajar mucha práctica. Entonces, no se dejen pisar porque con él van a poder hacer más ejercicios de los que hacen conmigo. Yo acá les muestro cómo usar, qué son las necesidades que tiene, qué son los errores puntuales que te pueden suceder. Ok, todo enfocado a que los ejercicios te sean más fáciles, ¿ya? El práctico también de esta parte, el sábado se va a activar, va a haber un práctico también para lo que es práctica de algoritmia. Y bueno, creo yo que el día sábado ya podemos decir que estamos empezando a hablar de lo que vamos a hacer en el capítulo 5, ¿ya? El sábado, voy a preparar la encuesta para el sábado para determinar qué vamos a hacer con el tema 5, que es ya lo que consiste en llevar este algoritmo que estamos trabajando en papel, llevarlo a la computadora, ¿ya? Entonces, déjenme ver para el día sábado eso. Trabajaríamos este sábado para nivelarnos un poquito la clase que perdimos, ¿ya? Y nivelarnos y a partir de ahí ya creo que ya no tenemos mucho atrasado. ¿Tiene alguien alguna preguntita para terminar esta parte? Nada. Bien, entonces, ¿cuál es la tarea? Esto que está en pantalla ahorita, por favor, lo van a llevar a repetitiva y me gustaría que la siguiente clase alguien me diga, lo hice y no nos muestre. Me gustaría haberlo hecho y yo ahí puedo pues opinar y decir sí, me parece bien o de repente modifica tal cosa y ya va a quedar mejor, ¿ok? Y bueno, ¿qué más? ¿No hay preguntas en el chat para que cerremos hoy? Nada, bueno, nada, listo. Pasen buen día, muchachos. El examen, por favor, 2 semanas todavía para que tengan respuesta. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo sábado a las 7 para que les mando el enlace para que se conecten. ¿Listo?
Perfecto, Prueba, ingeniera. ingeniera, Muchas que gracias. ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Bien, Inge. Chao, chao. Pasen buen día. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Chao. Hasta luego, Inge. Gracias.